Hola, buenas tardes. De parte de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia técnica mensual. De parte de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, queremos comentarles las actividades que actualmente estamos realizando. Empezamos con el curso de Python para las geociencias, programación aplicada a la geología y geofísica, impartido por el ingeniero geólogo Manuel David Soto y el ingeniero geofísico Ulises Berman, con una duración de 5 semanas y un contenido muy completo desde la parte básica de Python hasta la introducción con inteligencia artificial. Además, la Sociedad de Ingenieros La Sociedad Venezolana de Ingenieros Físicos, en alianza con Roraima Servicios Técnicos, tiene una excelente oportunidad, una pasantía para estudiantes de geofísica, tanto de pregrado como de posgrado. Es una pasantía presencial aquí en Caracas y está enfocada en el área del procesamiento sísmico. Los requisitos principales son haber aprobado la materia métodos sísmicos y estar cursando, o haber aprobado procesamiento sísmico. Y las personas interesadas pueden enviar los recaudos al correo que está en pantalla. Además, es un honor para la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, en alianza con la Sociedad Americana de Geólogos Petroleros, invitarlos al simposio técnico que se estará llevando a cabo en Houston los días 18 y 19 de mayo, bajo el lema Desbloqueando oportunidades de exploración hasta la implementación. Este es un evento fundamental para entender el panorama actual de la industria en Venezuela, y se abordarán temas críticos como el potencial de las cuencas, nuevas tecnologías para la exploración y el marco legal operativo del sector. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Físicos participará en este evento como Supporting Organization, así que las personas interesadas pueden registrarse a través del QR que se muestra en pantalla o a través del portal oficial de la AAPG. Muchas gracias, André, Ana Laura, Ana Victoria. Como en parte también de esta parte de introducción, queremos mencionar que las próximas conferencias técnicas mensuales van a estar relacionadas con los nuevos talentos que tenemos tanto en Venezuela o en el extranjero, acerca de diferentes temas de interés en el mundo geofísico próximamente, y atiendan a nuestras redes sociales. Estaremos informando de las próximas presentaciones. Aquí les vamos a mostrar 4 que están dentro de este rango. Después vamos a pasar a presentaciones de compañías de interés en Venezuela, de servicios geofísicos. Tendremos una presentación a cargo de la magíster Sasha Bar. Sasha es geofísico de la Universidad Simón Bolívar, actualmente trabaja en Emerson Software y nos va a hablar de la inversión de datos sísmicos a través de nuevos métodos de redes neuronales y aplicaciones al mundo de la geotermia. La próxima, por favor. Otra de las conferencias que tendremos próximamente es de parte del doctor José Miguel Gorosabel Arraus, PhD en Geología, especialista en el modelado de cuencas, es investigador asociado de la Universidad de Houston, y nos va a hablar acerca de la integración de datos geológicos y geofísicos para el estudio de rocas generadoras a lo largo del margen ecuatorial brasileño. La próxima. Otra de bastante interés es del doctor Samuel Rivas Dorado, es geocientífico, especialista en el modelado geológico y también especialista en lo que es la parte del Rock Flow Dynamics. Nos va a hablar acerca de su trabajo de tesis de doctorado, fracturación hidráulica natural a escala planetaria, los megadiques de Marte y sus lecciones para la geofísica terrestre. Esta presentación la estaremos informando en su momento a través de nuestras redes sociales. Y por último,
estaremos dando esta presentación de la magíster Andrea Garmendia, ingeniero geofísico de la Universidad Simón Bolívar, y es analista y especialista en lo que es el monitoreo mediante imágenes de satélite, imágenes INSAR. Una presentación muy interesante acerca de la detección y análisis de movimientos del terreno en el periodo post-eruptivo del volcán de La Palma de Gran Canaria, que recientemente, en años pasados, tuvimos, mediante series temporales de imágenes INSAR. Las estaremos informando en su momento a través, repito, de nuestras redes sociales y por favor recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de la SOBG 2026. La siguiente, por favor. El día de hoy queremos dar la bienvenida al ingeniero, nuestro ponente, Fernando Silva, con su presentación Venezuela, un hub energético de las Américas. Es una presentación de las cuales nosotros tradicionalmente, anualmente, las damos de temas de interés dentro de lo que es el mundo energético, dentro de lo que es el mundo de la parte de los hidrocarburos y de lo que es el mundo de la parte de la transición energética. La siguiente, por favor. Fernando es un ingeniero con muchos años de experiencia en lo que corresponde a esta parte de lo que es el mundo de los energéticos. Cuenta con más de 48 años de experiencia en la industria petrolera, primero en Venezuela con PDVSA y luego Total Energies, y desde 2022 trabaja como consultor independiente, trabajando en el área de proyectos que abarcan desde el desarrollo de procesos hasta la construcción de plantas de refinación de petróleo. Cuenta con más de 33 años de experiencia en la ejecución e implementación de megaproyectos internacionales de refinación, proyectos con una inversión superior a los 500 millones de dólares en Venezuela y en otras partes del mundo, como Ecuador, Francia, Italia, Arabia Saudita, Holanda y Bélgica. Ingeniero Fernando Silva, es un honor para la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos tenerlo el día de hoy para el desarrollo de su conferencia, Venezuela, un hub energético de las Américas. Sin más preámbulo, adelante Fernando con la presentación y luego de la presentación pasaremos a las preguntas. Las pueden realizar a través de los micrófonos que estarán habilitados en su momento o lo pueden escribir en el chat. Nuevamente, Fernando, muchísimas gracias y adelante con la presentación. Ana Laura, Ana Victoria, para que Fernando ya pueda compartir. ¿Me oyen? Sí, se te escucha perfecto. Sí, se oye. 2020. Sí, Bueno, perfecto. buenas noches o buenas tardes para todos los que estén oyendo y viendo. Realmente el honor es mío de poder tener esta oportunidad y les doy muchísimas gracias en nombre del grupo al cual pertenezco, que es el originador de este trabajo reflejado en estas pocas láminas que voy a compartir con ustedes. Y en el mío propio, por supuesto, ¿no? Este es un equipo que se llama BE Energy Future, es un logo que está en la parte superior derecha. Son personas completamente ad honorem, 18 profesionales, eh, todos experiencia, con un promedio de más de 40 años de experiencia en todas las áreas que competen a la industria petrolera en general, desde el área de investigación, producción de gas y de petróleo, por supuesto, todo el proceso anterior a la producción del gas y del petróleo, toda la parte petroquímica y de refinación, así como también todo lo que tiene que ver con la evaluación del business, del negocio, de cómo armar los negocios, etcétera. Y de una parte crucial que es el mercadeo de todo lo que se produce. Entonces, este es un equipo, como se ve, multidisciplinario, que tiene trabajando junto unos 5 años, 6 años más o menos. Yo estoy con ellos desde hace 4 más o menos. Y en este grupo, pues no nos planteamos Venezuela como un hub energético de las Américas, sino que nos planteamos dónde Venezuela debería estar en el largo y mediano plazo.
y no tomando en cuenta todo lo que es la transición energética que se vivía en esos primeros años del 2020, ¿no? Evidentemente, toda esta está cargada, tiene una carga fuerte de lo que es la transición energética, el impacto ambiental de lo que es el manejo y la producción de los recursos. Y esa visión nos retrotrajo hasta lo que se llama dentro de la industria el PTE, dentro de la industria ex-PDVSA, vamos a decir así. El PTE es un plan técnico de emergencia que se concibió, hay un equipo es mucho más grande que estos 18 miembros lo constituyen prácticamente una gran cantidad de trabajadores de PDVSA, muchísimos con la experiencia operacional y de mantenimiento y que pretende establecer qué hacer en Venezuela en el momento en que haya un cambio en la forma de conducción del país. Y eso se retroalimenta al CPTE y entre ambos, por supuesto, está la fase de transición del periodo o el plan de recuperación para poder hacer la transición hasta esa visión de largo plazo. Entonces, evidentemente, este esfuerzo es un análisis eh, económico, es un macroproyecto, digamos, de múltiples fases de proyecto, pero que incluye tanto la factibilidad técnica de que eso se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, y también la factibilidad económica. O sea, ese modelo o esas opciones que les voy a presentar son modelos u opciones técnicamente factibles y que bajo ciertos criterios de análisis económico resultaron también factibles económicamente. Entonces, este esfuerzo, por supuesto, arranca con una cantidad de supuestos. El primero es un cambio político, y debe haber un cambio en la forma de conducir el país que vaya hacia dar libertades e institucionalidad democrática en la nación. Eso pasa por supuesto, de la modernización de los marcos legales, fiscales, que de paso después del 3 de enero un poco se ha comenzado, tal vez no exactamente hasta donde se deba hacer, pero se ha comenzado. Y algo fundamental que tiene que ver con esa factibilidad técnica que les hablaba antes, es la reestructuración de la deuda tanto de la República como de PDVSA. Hace énfasis en esta participación privada sin restricciones de capital. Lo que implica aquí es que asumimos que hay en la industria privada la capacidad financiera de poder atacar estas ingentes inversiones que harían falta para hacer este desarrollo. La transición energética es un hecho, o sea, nosotros lo tomamos como un hecho, eso va a cambiar y este modelo justamente lo que hace es tumbar para esos momentos finales de los 2019-20, había mucha imagen de que el tiempo de Venezuela había pasado porque al caer la producción petrolera, pues entonces ya ese futuro económico con sustento en una producción de recursos petroleros y gasíferos tenía un tiempo de vida infinito, vamos a decir así. Este esfuerzo buscaba romper, digamos, no romper, por lo menos mostrar un camino digamos, ofrecía la opción de poder llegar a un desarrollo holístico de Venezuela en todos los recursos que Venezuela tiene. Incluyendo, por supuesto, el impacto económico, o sea, el rol que tiene que tener toda actividad económica en cuanto a la huella carbono de la actividad, al neto cero de la huella carbono que se vislumbra en el escenario, ya se acerca más al 2050 que al 30. Eh, esta lámina la voy a pasar un poco rápida porque tiene bastante texto, pero un poquito era mostrar la historia de Venezuela. No me voy a poner mucho en esta lámina porque
de alguna manera es conocida por todos ustedes. Desde los 70 hay una actividad centrada. En el tercer punto sí quería pararme un poquito porque para aquel entonces había la impresión de que el desarrollo y el consumo de la industria petrolera iba a tener un pic, es decir, un tope que iba a estar determinado por la capacidad de producir. Y entonces iba a haber una declinación en la oferta porque la producción no iba a estar. En el día de hoy, bueno, está además recordar el estado de deterioro que tiene la industria petrolera actual, o por lo menos la capacidad propia de PDVSA. Hay unos requerimientos ambientales que han ido evolucionando en los años desde los 70, y finales de los 70, 75, 76, cuando comenzó la actividad petrolera en manos de Venezuela, digamos, hasta cuando nosotros nos fuimos en el año 2022, en el 2002, perdón, hubo un cambio en los requerimientos ambientales que fue muy progresivo, especialmente en la determinación del tipo de los combustibles a producir gasolina y diésel. Este impacto ambiental va un poco más allá y dentro del análisis nuestro tiene un foco central, asegurar de que la actividad adicional que van a ver es cuantiosa, tanto en cantidades como en inversiones, pudiera mantener el objetivo de satisfacer el neto cero de la actividad económica. Hay enorme cantidad de tecnología en todas las fases, desde el estudio de la tierra hasta todas las técnicas de producción, etcétera, que han permitido justamente poder volver a elevar los niveles de producción a nivel mundial. Y pues ya ahora el negocio no es solo petrolero, es un negocio energético. O sea, y prácticamente todas las majors y todas las majors privadas como las majors nacionales, el enfoque de esas compañías es energético. Las inversiones todavía no reflejan ese enfoque energético en cuantía, pero sí en cuanto a la existencia de esos rubros dentro de las inversiones de esas compañías. Los retos, ¿cómo hago para quitarme la pantallita esta de aquí? Que no me deja ver. Ah, aquí está. Ya la quité. Los retos, mencionaba antes, y lo van a ver luego los volúmenes de capital que implica en este plan, requiere el capital privado, pero también requiere el capital privado monetario, pero también en su talento y su capacidad tecnológica. O sea, los socios que necesita Venezuela para este desarrollo no solamente son personas, son entidades o entes que tengan dinero, sino que tengan conocimiento junto con ese dinero. Se vuelve como reto minimizar el impacto de los gases de invernadero en las actividades operacionales. Evidentemente, cómo maximizar el valor presente neto de todas las actividades de producción que implica, y cómo Venezuela puede maximizar ese valor del potencial energético que tiene. Y es allí donde nosotros abrimos un poquito más el escenario de la energía, y nos fuimos a las otras áreas que implican la transición energética. Hay reserva, esta transición energética, lejos de ser un obstáculo, más bien magnifica las ventajas y la sinergia que tiene Venezuela en materia de energía industrial. La reserva, primero hay enormes cantidades de reservas, o sea, tanto en petróleo como en gas. El problema no está debajo de la tierra, como suelen decir los compañeros, sino que está en ponerlo fuera de la tierra y en todas las instalaciones. Ponerlo implica todo el desarrollo del proyecto y las inversiones asociadas para poderlo hacer.
hay enormes cantidades tanto de petróleo como de gas. Hay capacidades importantes de energía renovable. Tanto es cierto que las energías renovables, la hidráulica tal vez la más rápida es la solar en cuanto a periodos de inversión. Sin embargo, el poder utilizar todos esos potenciales, veremos posteriormente, es muy atractivo en el caso venezolano. También por todo el periodo de producción y todo esto, creó unas especies de almacenajes naturales del CO2 en el subsuelo venezolano, que permiten entonces poder compensarlo el impacto de los gases de invernadero. Venezuela es una geografía relativamente reducida en donde entre las fuentes que emiten esas emisiones y los reservorios hay distancias generalmente menores de 300 kilómetros, lo que permite bajar enormemente estos costos de transporte y almacenaje del CO2. Por otra parte, eh, las instalaciones de refinación existentes y las capacidades de producción de gas libre, de gas y también de gas asociado, permiten dar un insumo enorme a lo que es todo el desarrollo de la industria petroquímica en el país. Y veremos también por el tipo de la generación donde se encuentra y la posibilidad de poder captar el CO2 de las industrias estas que son muy generadoras de CO2 y que son difíciles de mitigar ese neto cero para esas industrias por sí solas. En el enfoque que nosotros hicimos, permite un escenario factible para esas industrias. Las capacidades superan las necesidades de Venezuela en ese escenario 2030-2050, dejando capacidad para poder entregar servicio o poder recibir, por ejemplo, en el caso de CO2, hay capacidades suficientes para recibir CO2 de países vacíos. Evidentemente, que las distancias determinarán mucho la factibilidad de eso. Bueno, lo que pudimos nosotros investigar en aquel entonces, una combinación de todos estos factores, no hay prácticamente en el mundo otro país que las reúna todas. Ok, entonces vamos a tratar estos cuatro temas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero potencial energético que tiene Venezuela? ¿Qué potencial tiene para esto de la captura, utilización y almacenaje del CO2? ¿Qué podemos hacer con esa energía y con los recursos disponibles? ¿Y qué pudiera significar todo este potencial, no solo para Venezuela, sino también para la región? La región se entiende en la región Sudamérica o las Américas. ¿Cuál es el potencial energético? Bueno, el potencial energético, evidentemente, en el gas fósil, que es la que siempre hemos tenido hasta el momento muy fuertemente desarrollada, tanto el petróleo como el gas, todavía siguen habiendo sustanciales reservas, tanto probadas como potenciales, en ambos, tanto el petróleo como el gas. En energía renovable, en energía hidráulica, hay un fuerte desarrollo en el Guri y las hidroeléctricas de Occidente, pero prácticamente no hay nada en solar y en eólica. Y las condiciones en Venezuela, tanto para la producción eólica como solar, son muy favorables. En petróleo. En petróleo, solamente para recordar, ¿no? Esto es algo que seguramente ustedes hasta lo conocen mejor que yo. En todas estas tres áreas fundamentales hay ya infraestructura capaz de poder ser redesarrollada, reparada la infraestructura y que permita volver a producir de los yacimientos actuales
este, volúmenes importantes de crudo, sin necesidad de desarrollo nuevo. Claro, eso estaría limitado muy por debajo de las expectativas de desarrollo que se quieren, ¿no? Estarían limitados seguramente al orden de 1,5 millones, máximo 2 millones de barriles. Muy difícil que se pudiera llegar ni siquiera a los 3 millones que se llegó antes. Pero hay un potencial y el plan nuestro lo van a ver más tarde. Lo enfocamos hasta un potencial de producir 4,5 millones. Aunque actualmente ya de hace un año y tanto para acá más bien se habla con todos los nuevos desarrollos de que dice pudiera llegarse hasta esos 6 millones que se habla en el plan Venezuela Tierra de Gracia. Este potencial exploratorio adicional para los recursos convencionales y no convencionales. Existe ese potencial adicional. Lo vamos a ver luego en una tabla más cerrada. El potencial actual, las reservas probadas actuales, por lo menos a la fecha cuando esto se hizo, estaban en ese orden de 74 millardos de barriles. Y las potenciales era la diferencia para que las actuales más las potenciales lo ponen en estos 303 millardos, que es la cifra que se oye más y como se ve, estamos pues en el top de toda la América en cuanto a capacidad de reserva. De esto, hay otro mito también que se ha difundido mucho y es que todo Venezuela no es sino petróleo pesado. Es cierto que la mayor parte es extrapesado, pesado y extrapesado, el 60%, pero hay un 40% que va inclusive desde los niveles de condensado hasta crudos livianos y medianos. Y todos estos son campos posibles y factibles de desarrollar o de volver a poner en producción. Entonces, el potencial de producción, como le decía en aquel momento, nosotros visualizamos entre 3 millones de 3 millones y medio a 4 millones y medio de barriles hacia después de la década de los 30. Estas son las ubicaciones de las reservas probadas. Eh, eh, la mayor parte está en la faja, concentrada en la faja, son los crudos extra pesados de la faja. Pero también hay crudo condensados livianos y medianos en el oriente, en el norte y en el lado Maracaibo también. Una de las ventajas que tiene Venezuela es que los costos de producción son bajos y por ende sus ciclos de inversión son cortos para la recuperación de la inversión. Los crudos venezolanos están en general alrededor de esta franja anaranjada o que está acá. Hay algunas partes del crudo extrapesado de la paja que pudiera ubicarse más hacia acá, hacia la derecha, pero todavía muy por debajo de los $60 por barril. Lo que hace el crudo, pues, costos de producción bajos y ciclos de inversión cortos. En cuanto al gas, hay reservas probadas de gas liquide que están en el orden de entre estos 22, 42 TCF. Y estas, del estudio de los diferentes análisis, pues se dijo que se podía producir unos 6,000 millones, millardos de toneladas crucíferas por día. Esa capacidad de producir, comparado a todos los otros países, es al menos 3 veces más que la más alta en todos los países latinoamericanos, ¿no? Estas reservas probadas de gas natural. En que las reservas remanentes, que ya están identificadas pero no probadas, están en el orden de los 200 TCF. O sea, como ven, entre 303 probadas y no probadas
en petróleo y estas 200 o 360 es enorme el potencial tanto de producción de gas como de petróleo. En la región, Venezuela representa el 40% de todo el gas identificado, ¿no? En Latinoamérica. A notar que el gas en la transición energética, dentro de lo que sería la energía producida por energía fósil, es la tendencia a sustituir combustibles líquidos. Esta lámina es una lámina resumen de ambos. Presenta cómo se contabilizan las reservas probadas en crudo condensado liviano y mediano, en crudo extrapesado y pesado, y cómo los recursos remanentes, estas reservas no probadas que hay, ¿no? Y tanto en el petróleo acá arriba y en amarillo abajo están las reservas de gas no asociado. Ok. En esta lámina la intención es mostrar un poco una estrategia global, la que se consiguió para hacer el análisis económico de el desarrollo de esta industria, específicamente en petróleo y gas. La base fundamental es que el sector privado, hay que dejar que el sector privado sea el que lo haga. Por los volúmenes de capital, pues el capital privado nacional va a tener fuertes limitaciones de participar y saturará. O sea, las necesidades van a ser muy superiores a la capacidad que tenga el mercado nacional de poder satisfacerlo. Los elementos dentro de esta estrategia es el government take y el régimen fiscal. Esto es todo lo que el gobierno recibe por la actividad del recurso. La ampliación de los derechos de exportación, este es marco legal, que también está una parte dentro del government take y régimen fiscal. Los controles de precios en aquellas áreas en donde dentro de Venezuela hay ya controles de precios. Y la reorganización de los activos, tanto del midstream como del agua abajo, de la industria petrolera en general. La producción de crudo liviano, mediano, pesado y extra pesado está fuertemente impactado por los dos primeros. Ese marco legal es el que va a determinar unas condiciones apropiadas uno para un inversionista de poder meterse a hacer las inversiones requeridas para poder llegar a producir los 4,5 millones de este ejercicio o los 6 millones de lo que se habla hoy. Igual en la producción de gas, pero en la producción de gas también interviene el control de precios, porque el gas tiene control de precios dentro de Venezuela y todavía los tienen. El oil midstream, que por supuesto con un ciclo junto con el del crudo, porque esto está alineado, está prácticamente en la reorganización de los activos para permitir que estas producciones puedan darse y el desarrollo de ese midstream pueda darse para poder vehicular los volúmenes de producción de lo que se habla. En el gas es similar, hay también la misma reorganización de los activos y vuelve otra vez a influenciar la parte del control de precios porque en el gas hay control de precios. En el agua abajo, que sería la parte de refinación, es la que influye fundamentalmente en la reorganización de los activos y del midstream. Y en el mercado local igual, por supuesto, el control de precios, porque el mercado local es fuertemente controlado, y nuevamente la reorganización de los activos. ¿Cuáles son los retos? En el corto y en el mediano plazo para la producción de pedido es comenzar la producción lo antes posible. El incremento de la producción parcialmente, eso se ha podido estar después del 3 de enero para acá, se ha empezado un poco a hacer esto. En el mediano y largo plazo es maximizar esos ingresos fiscales y promover la economía
que implica todo el desarrollo de esta infraestructura. En la producción de gas es reinicializar la producción con las facilidades instaladas y definir un plan de desarrollo que permita llegar a hacer la maximización de ese crecimiento económico y la recuperación económica de esos recursos. O sea, el plan de negocio, digamos, para llegar a tener ese payout de la inversión. Dado el tamaño y los costos, hay que mirar cuál es la manera más eficiente para su recuperación, de la recuperación de este midstream. Este midstream es prácticamente todo lo que conecta los centros, el de producción con el de refinación con el de petroquímica, etc. Todo ese sistema que permite que esos fluidos se desplacen de unos centros a otros. En el largo plazo, en el mediano y largo plazo, es asegurarse que esta infraestructura pueda soportar los desarrollos planteados. Evidentemente tiene que haber inversión ahí también. Similar en el caso del gas, es un concepto similar, aplicable para ambos, tanto para el petróleo como para el gas. Hay una historia de mercado de satisfacer mercados en el agua abajo, pero no solamente los mercados locales, sino también los mercados de exportación. En este plan se estimó que hay una recuperación de la infraestructura de refinación del país que excede su capacidad de producir, excede las necesidades nacionales, entonces hay una ventana de mercado a examinar. Y evidentemente en el mediano y largo plazo es maximizar ese valor para la recuperación de esos activos. En el mercado local es un mercado que ha crecido menos, pero tiene una infraestructura que está muy, muy deteriorada también y que entonces hay que recuperarla para poder satisfacer el mercado local y que tenga un desarrollo suficiente acorde a lo que será la demanda interna una vez que este plan de desarrollo del país pues, entre. Con esto termino la parte de petróleo y gas. Brevemente voy a referirme a las otras tres energías, las energías limpias, digamos, la que es la parte hidroeléctrica. Como todos sabemos, esta es la capacidad, estamos hablando de capacidad instalada, no capacidad no capacidad entregada, sino capacidad instalada. La capacidad instalada en Venezuela de todas las plantas hidroeléctricas está en un poco menos de los 20 gigavatios. Y el potencial es casi 45 gigavatios. En el caso de la energía hidroeléctrica, muchos de ustedes tendrán ese conocimiento ya, son inversiones muy, muy cuantiosas. El nivel de inversión por gigavatio es el más alto de los tres en cuanto a inversión. Y los tiempos de ejecución son muy, muy largos. Entonces, esta es una fuente que es más de largo plazo. O sea, en el futuro inmediato o inmediato inclusive es difícil depender de un desarrollo hidroeléctrico para hacer el soporte. Claro que estos desarrollos siempre se hacen por fases y esas fases permitirán ir incorporando capacidad a medida que se van desarrollando los proyectos. En energía hidroeléctrica, yo mismo estuve sorprendido que Brasil estaba muy por encima de Estados Unidos y de Canadá. Venezuela actualmente sigue siendo el cuarto, pero ese cuarto sería mucho más sólido cuando este potencial se pueda poner en marcha, digamos. En la parte eólica, los criterios para que un lugar sea económicamente atractivo para producir en forma eólica tiene que ver con la velocidad, el tiempo en que esa velocidad de viento se permanece.
Y eso habla de una densidad medida de potencia también, ¿no? Que utiliza esa variable para el cálculo. No, si me preguntan cómo, no lo sé, pero sé que con esa variable se llega. Esta lámina muestra las tres áreas en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, donde estas condiciones son favorables. Y en la costa este, de Estados Unidos y Canadá, en el al sur de la Patagonia, tanto chilena como argentina, y en las costas venezolanas y colombianas. El, Nosotros estimamos que el potencial en Venezuela estaría más concentrado justamente en el área del lago y en el área pegada a Punto Fijo. Los que conozcan Punto Fijo deben recordar que en Punto Fijo prácticamente permanentemente hay viento. Son muy pocos días al año que no lo hay y es viento de alta velocidad también. Tomando en cuenta estas áreas, el estimado es que se podrían producir unos 17 gigavatios en aguas someras, con niveles de inversión menor que la hidráulica. En hidráulica estábamos hablando de más de 130 millones, aquí es 145 millones. Claro, para menos de la mitad de la producción en gigavatios, pero sobre todo con unos tiempos de ejecución que son significativamente menores. Como ven acá, las condiciones, velocidad son muy por encima y el power también muy por encima del mínimo requerido para que sea económicamente atractivo. Entonces es un alto potencial el hacer. Cuando se compara con este ORSI es una instalación que se encuentra, es la más grande en el mundo en agua afuera, 5,5 gigavatios de producción. Y, el viento en Venezuela es 20% más alto, con una estabilidad mayor. Y las profundidades de agua son similares, pero la proximidad a la costa está en costa prácticamente. En el caso de Venezuela, en el caso de esta planta de producción, está a 120 kilómetros de la costa. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista, aquí hay en Venezuela pues todas unas condiciones para producir unas cantidades importantes de electricidad económica. En cuanto a la energía solar, eh, en este gráfico se muestra por el área de colores cuál es el área en donde la radiación solar es la mejor o la más adaptada para el desarrollo de plantas solares. Y Venezuela, prácticamente toda Venezuela está por encima, está dentro de este excelente óptimo. Y nuevamente toda esta zona occidental del país es la que está eh, es la más favorecida, vamos a decir, ha sido la que tiene mejores condiciones, ofrece mejores condiciones para el desarrollo de energía solar. El potencial aquí lo estimamos en 10 gigavatios en las zonas más atractivas, con aún menores niveles de inversión en el orden de los 8 millardos y tiempos de ejecución también menores. O sea, prácticamente serían como los primeros manguitos a agarrar desde el punto de vista de transición energética. Pasamos ahora al otro aspecto, que es la captura, utilización y almacenaje del carbono. Esto es un cuadro sintético para recordar en qué consiste cada una de estas cosas, donde yo capturo, donde se genera. Este, Debo tener, para poderlo llevar a inyectar al sitio donde lo inyecto, tiene que ir a un nivel de presión determinado. En algunas instalaciones yo puedo salir directamente desde la instalación con el nivel suficiente para llegar al pozo. En otras tengo que tener una unidad de compresión intermedia que me permita llevarlo a pozo. Y lógicamente esto es una actividad que necesito un monitoreo. En general, las fuentes, las limitaciones para utilizar este SCUS, que es la captura del carbono y almacenaje, es por las distancias que están muy esparcidas. El, 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 el almacenaje cercano
en consecuencia ilimitado y esos costos de transporte son, son prohibitivamente altos. ¿Dónde están las áreas en el continente americano? Están en Estados Unidos y Canadá y en Venezuela y región andina, en el continente americano. Venezuela tiene esa capacidad de tener una de estas zonas de región de alta prioridad en la captura y almacenaje de CO2. Es decir, ahí están las condiciones. Hay que comenzarla a implementar. Esta lámina está acá, realmente es como para cerrarlo el ciclo del CO2. En cuanto a producción de CO2, o sea, en cuanto a generación del CO2, o ese impacto del CO2, esta gráfica lo que muestra es que las producciones, independientemente de los crudos y de la fuente, siempre están muy por debajo de las emisiones del consumidor final. Sin embargo, en ese consumidor final hay otras personas y hay otras técnicas que están trabajando en minimizar ese impacto. Los impactos están del lado nuestro. Las producciones de crudo venezolano se sitúan alrededor de lo que sería en este extremo derecho de acá. O sea que no es cierto que la producción de los crudos nuestros de paja o los extrapesados tengan niveles de emisiones mucho más altos que la de los crudos similares. De hecho, son muy por debajo del el crudo canadiense. Pasamos al tercer punto, la presentación, que es que podemos hacer con toda la energía y los recursos disponibles. Bueno, evidentemente hablamos de todo lo que tenemos con petróleo y gas, de la refinación, capacidad de refinación que tenemos, de la liquefacción de gas que tenemos, que se pudiera tener, me ha dicho que no tenemos, de la industria petroquímica, la que existe y la potencial que se pudiera crear, de la generación de energía renovable, de la captura del CO2 y el último punto que es el apalancamiento de estas industrias básicas, que son, en nuestro caso, Venezuela, son las industrias básicas de Guayana, que son altamente consumadores de energía y son altamente contaminantes también en emisiones de gases invernaderos. En cuanto a petróleo, esta gráfica muestra prácticamente casi todos los crudos, los tipos de crudos que produce Venezuela. Y en la gráfica nosotros nos poníamos este horizonte de 4,5 millones, que alrededor del 2045 pudiera comenzar a declinar. Si no hay otras técnicas que puedan aumentar los factores de recuperación y de producción. Hay que eliminar restricciones para permitir estos niveles de inversiones tan altos, poner un marco fiscal competitivo y la apertura, por supuesto, a capital privado. En el gas natural se pueden llegar eh, fácilmente, más fácilmente. Hay reservas suficientes para poder llegar a los 6,000 millones de standard cubic feet per day en el horizonte más o menos como unos 15 años a partir de ahorita. ¿Cuándo se puede producir más de 12? Los 12 son porque hay 6 de gas libre, pero cuando se va a producir los 4,5 millones, pues va a haber un gas asociado de otros 6. De ahí es donde salen los 12 que muestra la lámina. En refinación, el parque refinador venezolano tiene casi 2 millones de barriles entre
lo que es refinación pura del petróleo y lo que son los mejoradores de los crudos extrapesados. Los mejoradores, la refinería son el centro refinador de Paraguaná, la refinería de Puerto La Cruz y la refinería del Palito. Estas son las tres refinerías, los tres centros refinadores. Esa refinería suma más o menos 1.400.000 barriles, 1.300.000 barriles. Y unos 600.000 barriles es capacidad teórica instalada de cuatro mejoradores, Sincor, Ameriben, Petrosata, lo que se llamaba y Cerro Negro. Aquí tenemos los nombres viejos, estos ahorita se llaman distintos, Petrocedeño, Petropiar, no me acuerdo los nombres ni siquiera de los nuevos. Pero que de ambas capacidades evidentemente están muy por debajo. En una presentación que hubo esta semana de la industria petrolera en Venezuela, un vicepresidente de PDVSA mencionaba que en el año 25 Venezuela pudo refinar 507.000 barriles por día, lo que a nosotros nos dice que está del lado alto. Seguramente están incorporando como en refinación lo que son las actividades de los mejoradores, que en cierta manera sí es un refino, pero no es un refino que va a combustible, es un refino que va a un crudo sintético que es de exportación. Pero bueno, hay una enorme capacidad instalada, muy, muy, muy deteriorada, que va a requerir seguramente en esta cantidad de inversión para poderla traer a estos niveles de procesamiento, por una parte. Y en 20 años, pues las calidades de los productos internacionales que las refinerías podían vender, todo lo que son los combustibles, han cambiado de especificación y requieren inversiones adicionales en plantas de procesamiento que permitan que esos combustibles estén en capacidad de ser vendidos en el mercado internacional. Entonces, nuevamente, hay una infraestructura, pero hay también una cantidad importante de inversión, no solamente para poderla regresar a su capacidad de procesamiento, sino también de poderla permitirle que tenga productos que pueda vender dentro del mercado internacional. El gas, el siguiente punto es la expansión en el área petroquímica. Hay un complejo petroquímico bastante importante que está en el Tablazo, que ya existe, ¿no? Bueno, existe, pero casi no recupera porque justamente le falta gas. Además que imagino que el deterioro de las instalaciones como tal, no tengo exactamente al día esa información. Sin embargo, acá el desarrollo petroquímico es en incorporar estos gases con nuevos centros petroquímicos y con lo que se llamó el aprovechamiento de las corrientes de refinación. Hay ciertas corrientes de refinación que casualmente son algunas de ellas hoy en día que van a combustible, que son carga, son alimentación hacia los procesos petroquímicos que revalorizan mucho más. Entonces compensa la pérdida de mercado de productos de combustión hacia petroquímicos. Entonces eso es como decir el camino natural que se debería seguir. Y tanto por el lado del petróleo como por el lado del gas directo, por el lado del petróleo por las corrientes de refinación y que hay gases también dentro de las producciones de refinación, quedan gases que son insumos a la industria petroquímica. Y el gas natural es, digamos, la alimentación privilegiada, vamos a decir así, para la industria petroquímica. En esta petroquímica que va desde producción de resinas, amoníaco, fertilizantes, todo tipo de monómeros, etcétera, ¿no? Se evaluaron varios esquemas y se mantuvo un esquema para la evaluación, que fue el Centro de Refinación de Paraguaná, y un desarrollo petroquímico con alimentación de gas y de corriente de refinería del Centro de Refinación de Paraguaná. Evidentemente, esto es un plan
que requiere inversión privada. ¿Qué se va a hacer? Va a ser lo que un inversionista que va a venir con su propio paquete de necesidades o de expectativas, vaya a definir para la inversión, en qué áreas sería. Como le decía, la fase uno que llamábamos, la fase cero es prácticamente recuperar el mínimo que existe. La fase uno es hacer una inversión en el área de Paraguaná, eh, alimentado con nafta. Esos son productos que vienen del procesamiento de petróleo, gases de refinería y etano, que son productos de gas. Se evaluaron varias alternativas y nuevamente la decisión final será hecha digamos, qué tan atractivo sea el esquema para el inversionista que llegue. Lo importante del ejercicio acá es que esa opción es técnicamente factible. Los niveles de producción de esas están dentro de lo que el mercado pudiera aceptar en cuanto a cantidades. Por lo tanto, es también económicamente factible. Y el otro área ataca una parte que es bien interesante, ¿no? Muchos de ustedes habrán pasado a lo mejor hacia allá, hacia el área de Puerto La Cruz, donde más se ve eso. Cuando estaban funcionando a full chola los mejoradores, las montañas de coque son enormes. El procesamiento de estos crudos pesados y extrapesados, una de las técnicas más económicas y rentables para su procesamiento es coquizar el fondo de barril, y eso produce coque. Entonces, esta técnica en el tiempo ha desarrollado utilizar este coque como un insumo para producir hidrógeno, evidentemente con más ingentes cantidades de CO2 también. Un hidrógeno que se llama hidrógeno azul porque proviene del hidrocarburo en la base. Este desarrollo también está incluido en el plan, que es tomar el desarrollo del coque del petróleo a hidrógeno azul. Otro esquema en el cual es factible, técnicamente están las capacidades, claro, evidentemente hay que poner la infraestructura, pero si esas capacidades de coque y la producción de coque que hay, que esas 14.000 toneladas de coque por año de la refinería, producirían cantidades de hidrógeno azul que tendrían mercado y por lo tanto serían también económicamente rentables. Ahora, esta lámina lo que hace es que resume todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Una energía renovable que permitan entregar energía limpia a prácticamente todo este desarrollo industrial, tanto en el desarrollo de la cadena del petróleo como en la cadena del gas, e inclusive suministrar energía para esas industrias básicas de Guayana, de tal manera que esas actividades producen por sí solas también ese CO2, captar todo el CO2 de todas esas industrias y llevarlo a los yacimientos extinguidos, digamos, que es donde están estos reservorios de CO2. Y como esas capacidades que tiene Venezuela exceden los requerimientos de Venezuela para una producción en el largo plazo de petróleo de 4,5 millones, etcétera, pues habría lugar para poder inclusive importar de las regiones más cercanas CO2 o sea, ofrecer esto como una actividad económica, pues, para alquilar espacio de CO2 e importar CO2. Y estamos hablando de 200 millones de toneladas de CO2 por año, que es una cantidad bien, bien importante, pero que ayuda y mantiene el net cero. O sea, esas cantidades, el procesamiento de esto permite el
neto cero, que la actividad hacia los años 30, 50 permite que toda esa actividad pueda hacerse con neto cero. Neto cero de producción, no neto cero completo, porque la parte del usuario final, lo que mostré en una lámina anterior, esa parte no la gobierna esta actividad. La gobierna la siguiente, que es la que utiliza lo que de aquí sale para ponerlo en el mercado. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que evidentemente el todo pues, es mucho más que la suma de las partes y que la propuesta logra las reducciones importantes en la huella de carbono. La otra parte es explorar la sinergia con la región. Hay esta gráfica muestra las redes interconectadas, las redes existentes de transmisión de electricidad en Sudamérica y Centroamérica, hasta México. Eh, Integrar esos sistemas eléctricos teniendo un excedente. Yo hablé antes de esas tres posibilidades de producir energía renovable, además de la de combustible. En Venezuela, Venezuela consume algo así como menos de 120 teravatios por hora. Esto en el pico nunca llegó a 120. La suma de todas estas energías renovables pondría a Venezuela en la capacidad de poder producir cercano a los 300, 270, algo así, teravatios por hora. Es decir, hay un excedente significativo en la capacidad de producir electricidad que pudiera interconectarse con las regiones cercanas. También, evidentemente, a través de tuberías, tanto de gas natural, eh, interconectar esta venta de gas hacia la región e integrar los mercados de hidrocarburos líquidos. Eh, Muchos de los hidrocarburos líquidos que consume Latinoamérica en global es importador neto. Y esas importaciones fundamentalmente vienen de la parte de Estados Unidos. Es decir, al Venezuela poder aportar a ese mercado, eliminaría una buena parte del costo de ese combustible líquido, lo que haría el mercado latinoamericano, al menos suramericano, muy atractivo el producto venezolano. O sea, allí hay una potencialidad importante. No, esta lámina un poquito da más detalle perdón, más detalle de lo que habían mencionado antes de estas industrias básicas en el área de Guayana y la parte de la de refinación, ¿no? Que fíjense que la industria representa aproximadamente el 30% del uso de la energía cuando tenga todo esto montado, ¿no? En Venezuela y representaría el 42% de las emisiones directas del CO2. Es decir, el énfasis, estas cifras fueron lo que llevaron a nosotros al énfasis de buscar cuál es la opción de poder captar y eliminar este 42%, que es una penalidad hacia el desarrollo. Y hay la solución. En conclusión, el potencial energético va más allá de los recursos de hidrocarburos. Se ve que hay las, ah, en las áreas de energía limpia que están allí disponibles, que existen para poder ser desarrolladas. Es un actor clave en la región para lograr las metas de neto cero. Bueno, esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos.
Bueno, yo creo que con estas son las condiciones que tiene Venezuela y que estas condiciones en el área de petróleo y energía renovable son únicas en Venezuela. En el área de las industrias básicas a lo mejor hay diferencias, pero en lo que es la disponibilidad de energía renovable, hay un factor tiempo que mencioné antes que hay que por supuesto tomar en cuenta cuando se conceptualice la ejecución de los proyectos. Pero todas estas condiciones pues, le da a Venezuela una condición única para convertirse en ese centro energético de las Américas, eh, que quiero cerrar con esta. La transición energética abre grandes oportunidades para el desarrollo económico de los países, pasando a una economía abierta que deja atrás el modelo rentista. Estos son como visiones de nuestro grupo. Buscamos una promoción de esas potencialidades ante intereses regionales, políticos y de inversionistas para cambiar la diatriba que argumenta que Venezuela no tendrá futuro en ese contexto mundial. Este ejercicio nos permitió mostrar que sí tiene futuro con una diversificación de las actividades. Las políticas de un nuevo gobierno deben tener claro el objetivo hacia dónde llegar, etcétera. Bueno, eso es evidente. Y como todo grupo técnico que se respete, pues no nos creemos dueños de la verdad, sabemos que la verdad es bastante más amplia que lo que nosotros pudimos abarcar, pero creemos que este esfuerzo es de todo. Buscamos incluir ideas y alternativas y eso es constante. Este grupo intercambia con muchos otros grupos y nos enriquecemos ambos, ¿no? Es bidireccional ese enriquecimiento de los contactos. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Gracias por la paciencia y espero que no que haya podido ser seguida de una forma lógica. Esa fue al menos mi intención. Y yo creo que la, voy a cerrar el partage para, porque no creo que tengamos necesidad de utilizarla. La cierro. Si ¿Qué dice quieres, el Máximo? sí, no, si O quieres la dejo. dejarla, la puedes dejar ahí La dejo. o Ok. si quieres colocar una anterior donde se vea el resumen de la presentación. Oh, muy excelente presentación, Fernando. La verdad es que hemos hecho un viaje alrededor de todo el potencial energético que tiene Venezuela. Yo hablo de mi parte, desconocía mucho de estas cosas y la verdad, con la habilidad que tienes de transmitir todos estos conocimientos, una presentación súper enriquecedora acerca de los potenciales que tiene el país. De verdad que estamos muy agradecidos por esta presentación. Excelente, Qué bueno. excelente, de verdad. Y bueno, abrimos el marco para todo el tiempo, perdón, para las preguntas. Adelante. Si no las han escrito en el chat, que nos vean en el chat en estos momentos, pueden abrir su micrófono para comentar comentarios o preguntas para nuestro conferencista. Me voy a lanzar. Muchas gracias, Fernando, por esa extraordinaria y tan Eh, completa presentación que muchas veces los especialistas nos perdemos la imagen completa. Vemos una partecita del elefante y no vemos el elefante entero. Así que gracias por abrirnos el lente. La pregunta, en ese sentido, pues, es muy posible que esta pregunta, que la respuesta a esta pregunta ya la hayas dado durante tu presentación, pero me la perdí y por eso lo anoté. Cuando comentaste sobre la agenda estratégica, tú hablaste de retos, de desafíos a corto y a largo plazo. Sin embargo, allí yo no vi una referencia, por ejemplo, a una estimación, una línea temporal. En ese ejercicio que ustedes hicieron,
cuando ustedes hablan de corto plazo y el largo plazo, ¿cuál es la temporalidad? Es la primera pregunta. Y la segunda es, si hacemos una actualización de ese ejercicio y lo plasmásemos al 29 de abril del 2026, esa temporalidad se mantendría. Es decir, lo que necesitamos en tiempo para lograr esos objetivos a corto plazo y, y a largo plazo vendría a ser lo mismo que se requería, por ejemplo, hace 5 años. No sé si tienes la respuesta a eso, pero bueno, estoy intentando proyectarme un poco más allá del momento, de la coyuntura en la cual ustedes hicieron la puesta de variables y construcción de todo el modelo. Gracias miles nuevamente, Fernando. Ok, bueno, gracias a ti por estas dos excelentes preguntas. Sí, la temporalidad no está escrita allí, pero yo mencioné varias veces el mediano y largo plazo, estamos hablando entre el 2030 y el 2050, o sea, estamos hablando de un escenario a más de 15 años, pues digamos, más de 10 años. En el corto plazo, hay dos cortos plazos, en realidad hay un inmediato corto plazo, en el caso de petróleo y gas, con respecto al PTE, ese plan estratégico, eh, que es, que es para llevarlo a cabo en el primer año de gestión. En cuanto a la infraestructura en general, el diagnóstico y establecer un diagnóstico para establecer un plan de acción de recuperación en base a qué es lo más. Por eso se repetía mucho la frase de qué es lo más interesante hacer con los recursos. Por una parte, porque esa primera parte va a tener forzosamente que ser iniciada por PDVSA misma, iniciada solamente. Ese corto plazo pudiera ser entre 1 año y 3 años. Y el mediano largo plazo, pues de allí hasta los planes de ejecución, para llegar a los 4,5 millones se pensaba en que eran como 5 años al menos. Hay otros compañeros que hablan de que es poco probable de que eso se pueda hacer en menos de 8 o 10 años. Y no solamente por la dificultad intrínseca de la actividad de desarrollar esa capacidad de producir, sino también a la capacidad del país de poder soportar una actividad económica de ese tamaño. Como esto sabido por nosotros todos, las condiciones de Venezuela de poder entregar servicios eh, que requieren todas estas industrias para poder trabajar, llámese electricidad, medios de transporte, comunicaciones, etcétera, pues son muy limitadas. Y esos desarrollos pues tienen también un tiempo que van a ir frenando de alguna manera, o sea, esa, ¿cómo diríamos? Esa coherencia entre el desarrollo de esa infraestructura nacional y la industria, pues es difícil de poder anticipar eso, porque va a depender mucho también de cuál es el plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo que se siga es un plan de desarrollo que debe respetar un marco global. Nosotros dentro de la idea, no lo mencioné, pero dentro de la idea era que debería haber como una especie de agencia nacional de energía, no de hidrocarburos, ni de petróleo, ni de gas, sino de toda la energía completa. Y esta agencia que sea la que dicte las líneas directrices que se deben respetar, para que cualquier proyecto que pueda surgir debe respetar esa línea directriz. Es lo que debe hacer en prácticamente todas las naciones, es que haya una especie de plan de Estado que no depende de los gobiernos, sino que depende del Estado y que cada gobierno debe respetar. Entonces, este plan, porque como mencioné, hay muchas cosas allí, son más de 10 años, etcétera. Eso no se puede hacer en un ciclo de gobierno de 5 años de ningún país. Eso es impensable. Eso va a ir mucho más allá de un ciclo de 5 años. Entonces, es necesario la creación de ese consenso nacional sobre
hacia dónde vamos y cuál es ese plan global. Y de tal manera que los demás puedan apegarse a eso. Con respecto al hoy, hoy yo me refiero, me imagino te refieres a después del 3 de enero hasta ahorita, cómo esto puede impactar esos periodos. Los impacta, sí los impacta porque no de la mejor manera, pero hay cierta recuperación. Evidentemente, la información que uno recibe de parte de las autoridades es realmente muy contradictoria. Si uno ve inclusive esa presentación que sucedió esta semana del vicepresidente de PDVSA, él hablaba que el año 2025 barriles de producto crudo y en la misma lámina presenta un plan de desarrollo del 26 al 35 y en el año 26 arranca con 950.000. O sea, él en diciembre termina con 1.200.000 y en enero arranca con 926.000. O sea, cada uno ahí hizo su data por su lado, no sé qué pasó. Pero lo que quiero decirte es que hay un plan. Esta actividad evidentemente ha mejorado. Hay ciertos contratos CPP que han duplicado o triplicado producción. Eso suena magnífico. Por eso es que pasó de 5 barriles a 15 barriles, o de 100 barriles a 200 barriles, o vainas así, ¿entiendes? O sea, son cosas que no son cambios significativos, sí, es institución, pero no para una producción a nivel nacional. Entonces, yo sí creo que evidentemente los cambios que están sucediendo, pues, de alguna manera, son este, por ejemplo, esta acción de apegarse al Fondo Monetario Internacional que determinó que el Fondo Monetario Internacional para poder hacer cualquier cosa tiene que hacer un due diligence con cuidado de Dios. ¿Dónde estoy? Entonces allí el gobierno tiene que empezar a hacer, no decir, sino mostrar con hechos dónde estamos. El PTE de la gráfica que yo les mostré, el punto cero de ese PTE, nosotros tenemos hipótesis a través de personas, etcétera, cuál es el estado de la situación, pero no la sabemos. Y hasta que no podamos entrar en esas facilidades y hacer una inspección, no se podrá saber. Esas actividades, probablemente con esta acción que tomó el gobierno de irse al fondo, va a permitir que eso se comience. Eso va en el camino que va a ahorrar el camino. Digamos que los tiempos a partir del día D van a ser un poco menores, pero no significativamente menores, porque el trabajo que se está haciendo ahorita no es consistente con lo que se planteó en este trabajo. El planteamiento acá es un análisis más completo, más holístico del tratado, no de pañito o aislado. No sé si explica, no sé si responde eso tu pregunta. Sí, sí, responde completamente a la pregunta. Puedo seguir preguntando toda la noche, pero mientras no te pares, No, vida, no, que me no, doy cuenta no, que... no me extrañaría de ti. Gracias, pero no, demos espacio Ok. a los otros participantes para que hagan sus preguntas. Aparte que es una oportunidad única, voy a decir algo. En la mayor parte de los seminarios a los cuales uno asiste, la SOBG nos permite tener casi que una discusión tú a tú con el presentador. Esto y discutamos con Fernando un tema que es tan importante para nosotros en la región. Listo. Bueno, me voy a hacer así como muy, ¿cómo se dice? Galardonado, porque fue tan buena la presentación que No, hice que no generé preguntas. no, fue todo bastante, No, pero muy bueno, claro. yo entiendo que la cantidad, y lamento porque es que el tema es muy complejo, muy amplio. Yo traté de reducirlo a las partes claves, a las partes más
nodales del sistema para hacer ver. El objetivo fundamental nuestro es tratar de desmontar varias cosas. Uno, Venezuela sí tiene futuro. Dos, Venezuela tiene capacidades para pensar en ese futuro, para poder alcanzar ese futuro. Las tiene. Y las tiene en capacidades naturales del país, pero también las tiene en su gente, ¿no? O sea, la gente sigue existiendo. No importa que no estemos en Venezuela, pero la gente existe. Y las capacidades para poder hacer ese arranque las tenemos también. Entonces, esos son digamos, los mensajes centrales que hemos querido en las múltiples presentaciones, porque como le mencionaba antes a Máximo, esta presentación no es exactamente la misma, porque yo un poquito la adapté a la audiencia. Se ha dado a muchas otras instituciones de diferentes tipos, ¿no? Desde el ámbito político hasta el ámbito económico de actividad, tanto de inversionistas potenciales dentro de Venezuela como de inversionistas potenciales fuera de Venezuela, etc. O sea, la idea es desmontar, o sea, mostrar las capacidades que puede haber y que haya una motivación en esas personas. Entonces, por eso nos agradecemos tanto a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de poder compartir con ustedes estos momentos. No sé cuánto tiempo. Lo que No, pasa es que ya está cansado, porque tenemos hora y media. Me nada, tiré hora y media hablando. Eran nada, 45 minutos. estamos en los tiempos, Fernando, Disculpa. estamos en los tiempos, más bien nosotros agradecidos. Yo tenía dos preguntas muy corticas, ¿no? Sí, Uno es el hidrógeno. Hablabas del hidrógeno azul. El hidrógeno azul, bueno, porque aquí en Europa, sobre todo en España, hay unos proyectos muy marcados en Andalucía, le llaman el hidrógeno verde. Este hidrógeno azul, actualmente, ¿dónde hay mercado? ¿Sería una cuestión de exportarlo a futuro? ¿Cómo se reportaje. vería? Porque suena bastante interesante. Y la No, otra es con ese. respecto que, sí, adelante. Sí, no, dime, dime. Sí, la otra era, me llamó muchísimo la atención con la parte eólica, sobre todo en la zona del lago Maracaibo, a punto fijo. Eso también implicaría que hay que armar toda una infraestructura, ¿no? Pero tiene todo el potencial y características para ser de verdad bastante importante. Eso habría que crear toda una infraestructura, toda una industria, ¿no? Para esa parte de la parte eólica como tal. Esas eran mis preguntas. Sí. Déjame comenzar con la segunda, que es más fácil. Sí, En la eólica, inclusive, bueno, hubo un plan que inició, inclusive hasta en los tiempos de Chávez, si mal no recuerdo, allá en Paraguaná. No me acuerdo exactamente en qué parte de Paraguaná, pero sí está. Sí, evidentemente hay El parque eólico. el parque eólico, que yo creo que no ha producido todavía el primer vatio de potencia, pero se inició la inversión. Evidentemente, no solamente esa parte eólica, sino también la hidráulica, o sea, la hidroelectricidad o la solar. El campo, así como esta presentación que yo les hice sobre petróleo y gas, mencionando las potencialidades de esa energía, en el mundo de la electricidad hay un equipo similar a este, que no somos nosotros, es otro equipo de especialistas venezolanos que se agruparon y que crearon el mismo PTE con la misma visión, etcétera. Y evidentemente hay una necesidad urgente, no solamente de recuperar la infraestructura que existe de transmisión y de distribución, sino la necesidad de poder aumentar las capacidades de transmisión sobre todo y la repartición de la transmisión. Uno de los problemas en Venezuela actuales es que la concepción de la mayor cantidad de electricidad se visualizaba como un consumo masivo en las industrias de Guayana. Entonces las líneas de transmisión que repartían al resto suponía que no transmitía la totalidad. Estoy hablándolo muy en pocas palabras, esos temas bastante más complejos que lo que yo estoy diciendo, pero para ponerlo en pocas palabras, la cantidad de electricidad que iba para el resto de Venezuela
era menor que la capacidad total, porque una buena parte se quedaba en Guayana. Ahorita Guayana no existe. La capacidad está, pero yo no la puedo transmitir, porque la capacidad de transmisión no me permite hacer esa transmisión. Y cuando lo hago, creo problemas, ¿no? Muchos de estos problemas graves que hubo no fueron los gavilanes o los no sé qué que rompieron una vaina, sino que hubo unos ejercicios de este tipo que fallaron. Sí, hay una infraestructura, evidentemente hay ese midstream que yo mencioné ahí varias veces, también existe en la parte de electricidad fundamentalmente. Las líneas de transmisión en Venezuela no responden a las necesidades actuales de Venezuela, siendo que ahorita el consumo de Venezuela es mucho más bajo. Ha estado subiendo. Uno ve la gráfica yo había hecho una gráfica que al final la quité para simplificar la presentación, de lo que era el consumo de electricidad de los últimos 30 años y una proyección. Y se ve que hay en la proyección se ve que hay un aumento. Y lógicamente este tipo de actividad, si se da, va a crear un pico de aumento. Y es lo que mencionaba antes en la presentación, que el adaptarla, especialmente en la parte de electricidad, adaptar la infraestructura para poder entregar electricidad a este tipo de industria es importante. Y eso evidentemente no está metido en estos números que yo les mencioné a ustedes. Eso es un mundo aparte. En cuanto al hidrógeno, el tipo de hidrógeno que sea verde, que sea azul, el mercado es el mismo. Amoníaco es uno de los principales, pero la razón de que es verde o azul es el origen del hidrógeno. El hidrógeno verde viene de hidrólisis. Es totalmente, bueno, con una huella de carbono mínima, porque para hacer hidrólisis también necesita energía y al tú consumir esa energía vas a consumir eventualmente también alguna fuente fósil. En cambio, que este azul proviene del crudo, o sea, en la materia prima para producir este hidrógeno es coque, que viene del crudo. La materia prima para producir el verde es agua. Entonces, esa es la diferencia del origen. En el uso es similar, porque el nivel de pureza que tú puedes obtener en el hidrógeno que produce es similar. Las industrias y el mercado lo hay, sí lo hay. Muchísimas ¿Eso gracias. responde a tu pregunta? Sí, sí, sí. Bastante claro. Okay. Bueno, si no tenemos más preguntas, comentarios, bueno, vamos a entonces nuevamente. Muchísimas gracias, Cerrar. Fernando. Repito, excelente Como decía, presentación, de verdad. como decía el árabe, el agradecimiento es mío. Vale, vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Y gracias, Máximo y la SOBG. Vale, Un gran placer de tenerlo y de haber compartido con ustedes este tiempito. Hasta luego, que vale. estén muy bien todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y recuérdense suscribirse a los canales de la SOBG, el canal de YouTube. Esta presentación estará la próxima semana ya habilitada en nuestros canales de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes Adiós. y noches. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Excelente. Hasta Chao, luego. buenas tardes. Chao, chao.